Diana Zapata. Eh, en esta ocasión, entonces, vamos a mirar capacitación en bases de datos y búsquedas de información en diferentes plataformas. Si en algún momento ustedes tienen una duda, algo no quedó claro, tienen una observación, un comentario, pueden activar el micrófono y hacer la intervención. En este momento, entonces, voy a compartirles mi pantalla y vamos entonces a comenzar. Listo. Entonces, vamos a empezar a realizar la capacitación desde Google. Nosotros este navegador lo utilizamos para asuntos cotidianos y para asuntos académicos. Casi siempre utilizamos directamente esto. Vamos a mirar entonces el tema eh, que sugirió entonces la profe. Están trabajando ustedes en este momento y miren que un solo tema puede tener muchos millones de resultados, ¿cierto? Generalmente nosotros no nos fijamos en la cantidad de resultados, nosotros abrimos como los primeros cinco, las primeras 5 páginas, vamos a abrir por ejemplo esta. Cuando yo abra cualquier página de internet, cualquier blog, cualquier wiki, no sé, o sea, cualquier página, yo debo de fijarme en varios asuntos puntuales para darle también un poco de calidad o quizá confiar un poco más en el documento y poderlo hacer la referencia bibliográfica. ¿En qué me voy a basar? Primero que tenga un título, pues el documento como tal tenga un título. Muchas veces las diferentes páginas no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el tema que estamos trabajando. Entonces, si a partir de ese título nuevamente queremos buscar el documento, va a ser muy complicado volver a buscar esa página como tal porque solo tiene el tema. Debo de mirar si tiene una fecha de publicación. En este caso estamos abriendo un blog, mírenlo acá. Miren que en este caso, miren que este blog, ese documento tiene un título, tiene una fecha de publicación y tiene como una organización que se está haciendo responsable por el texto. Con este blog, yo puedo decir que es uno de los blogs que más me puede como ayudar a confiar en esa información. Hay diferentes wikis y diferentes blogs que no tienen esos datos, que al final yo necesito hacer la referencia bibliográfica y solo tengo la página web, pues el link de la página, y esa página en cualquier momento deja de existir. Entonces, me voy a fijar en esos aspectos para poder hacer una referencia bibliográfica, que en caso que yo necesite volver a buscar este documento, pueda entonces recuperarlo a partir de estos 3 datos. Algo adicional que yo debería de mirar al final de los documentos es si tiene referencias bibliográficas. ¿Por qué? Me doy cuenta yo entonces a partir de qué documentos la persona o la organización que realizó ese texto lo hizo a partir de qué documento, ¿cierto? Muchas veces, miren que no tienen esas referencias. Yo podría pensar que la persona que escribió esto puede estar inventando gran parte del texto o puede ser experto, por ejemplo, en el área, pero me toca a mí corroborar la información con otras páginas, ¿cierto? Y ojalá pues como páginas ya un poco más académicas. Como ejemplo, yo buscando información sobre unas mascotas que tengo, abrí un blog que supuestamente era completamente especializado en ellas. Miré comida tóxica, miré dietas, miré un montón de cosas, pero cuando corroboré esa información con otras páginas, vi que a pesar de que el blog era totalmente especializado en el tema, tenía algunos errores en esa publicación, ¿cierto? Pues
errores que pudieron ser pues fatales para mis mascotas. Listo, algo así como a rasgos generales. ¿Yo qué voy a tener en cuenta para saber si una página puede ser confiable o no? Que termine en .edu o .edu.com, que son páginas de universidades. Necesito también mirar si de pronto son .gov.com, que son páginas gubernamentales. Diferentes noticias, o sea, diferentes revistas, tipo Semana, tipo Dinero. Por ejemplo, creo que también es de noticias. La idea se supone que ellos también hacen investigaciones, pero debo de corroborar la información con otras páginas porque a veces me muestran la información a medias. Nosotros muchas veces utilizamos estos blogs y estas páginas porque tienen resumido el tema que están trabajando. En 1 o 2 párrafos nos explican qué es el tema, pero la idea es que nosotros no caigamos como en este cuento del teléfono roto, que empezamos a mirar páginas con resumen, del resumen, del resumen de la investigación, y la idea va a hacer que nosotros revisemos las investigaciones originales, todo esto que tuvo un proceso riguroso, entonces documental también, con fuentes primarias, fuentes secundarias y demás, y puede que nosotros de esa investigación original podamos entender el tema de forma más amplia o de forma más específica. Dayana, si me permites un minutito, es que lo que acabas de decir es extraordinario en la formación de estos estudiantes. Ya tú me conoces y sabes que en mis clases siempre yo propendo porque mis estudiantes usen los recursos que tenemos en biblioteca y utilicen las normas APA para que vayan aprendiendo cómo referenciarlo. Y fíjate que a veces el problema que tienen para referenciarlo es precisamente el hecho de que porque están comenzando o por diferentes razones, en el primer clic de un internet de repente aparece mucha información, pero qué bueno que tú les estás explicando qué deben ver ellos, qué deben identificar para saber si ese, por ejemplo, blog o nota de prensa que están ellos revisando es más confiable que otro. Sin embargo, mira la aclaratoria. Puede que yo tenga un blog y puede que sea de gente experta y tenga una buena referencia, pero no es la fuente primaria. Es decir, eso me resume a comprender algo en el mundo contextual, cómo se hacen las cosas hoy día, por ejemplo, en la empresa. Pero lo conceptual, teórico, científico va a la fuente primaria y luego esto me ayuda a mí a reafianzar el concepto que a mí me están solicitando. De verdad que me encanta tu explicación y bueno, vamos a seguir adelante. Listo, gracias, profe, por la intervención. Y sí, la idea es como también caer en cuenta como de esos aspectos. Otra opción también, digamos, en ese proceso de investigación, puede ser que estemos buscando temas muy complejos en las plataformas correspondientes y no estemos encontrando información. En esos casos, sí sería importante como revisar este tipo de páginas, este tipo de blogs, este tipo de wikis o resúmenes, porque cuando yo no estoy encontrando información, la idea es que yo más o menos me contextualice de qué me están hablando, qué se trata el tema, y a partir de eso de pronto se me pueden generar otras ideas de búsqueda para yo hacerlo entonces en estas plataformas académicas. Bueno, vamos a empezar a poner un primer filtro. Miren que desde Google General tengo 33 millones de resultados, ¿cierto? Son demasiados y así yo quiera no voy a poder mirar cada una de las páginas. Entonces, abrí otra pestañita, busqué Google Académico, que es entonces una extensión de Google, y vamos a realizar la misma búsqueda. Liderazgo organizacional. Miren que de 33 millones de resultados, ya tengo 279.000, ¿cierto? ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero ya no tengo todos esos millones. Y
todos los resultados que me aparezcan a mí acá en Google Académico, todos van a ser fuentes confiables. Me recupera entonces libros, me recupera artículos de revista, me recupera capítulos de libro, trabajos de grado, me recupera investigaciones de diferentes universidades. Incluso puedo tener blogs académicos también acá en estos formatos, ¿cierto? Miren que ya es un filtro de que todo eso que yo encuentre va a ser totalmente confiable. Todo eso tiene entonces ese proceso de investigación, pero cuando yo escribo acá en este cuadrito mi búsqueda, ¿cierto? A mí el navegador me va a buscar por todas las palabras que yo le incluyan, sean juntas o sean separadas. En este caso, bueno, miren que por ejemplo acá me está buscando las palabras separaditas, me puede estar hablando de otro tipo de liderazgos, me puede empezar a hablar de negocios o de otros temas de gerencia y de organización, porque me está recuperando las palabras juntas o separadas. Digamos que a mí no me interesa saber otro tipo de liderazgos o el liderazgo aplicado en otras áreas porque necesitamos específicamente hablar de organización, ¿cierto? Voy a puntualizar mi búsqueda. Voy a decirle al navegador que no me recupere las palabras separadas, sino que me recupere el término compuesto. Voy a entonces a encerrar entre comillas ambas Hola, palabras. Hola. qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que, pues, por lo menos mi pantalla no está avanzando como con lo que estás explicando. Mi pantalla sigue en cuando estabas como en un blog. Listo. ¿Alguien más tiene esa dificultad? Sí, Sí, yo. Dayana, Sí, se sí, quedó yo. Sí, a mí congelada la también. imagen, se quedó congelada allí en liderazgo Igual de la... ya no me aparece. Ajá. Listo. Entonces, listo. Entonces voy a volver a compartirles mi pantalla y vamos entonces a revisar si la situación de pronto cambia. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, Sí. estamos viendo que tienes allí Google Académico. Ah, listo. Muchas gracias. Listo. Lo que les estaba entonces explicando acá desde Google Académico es que miren que escribí liderazgo organizacional, ¿cierto? Que acá entonces el cuadrito de búsqueda me encuentra resultados por una sola palabra o pues resultados que tengan una sola palabra o que tengan las dos juntas. Y tengo 279.000. Cuando yo quiero entonces especificar que no me busque las palabritas separadas, no me interesa otro tipo de liderazgo, voy a encerrar entre comillas ambos términos. Y miren que de 279.000 ya tengo 4.550, ¿cierto? Siguen siendo muchos resultados, pero recuerden que empezamos con 33 millones. Listo, hago otro ejemplo. Supongamos que yo estoy buscando acá ingeniería ambiental, ¿cierto? Lo estoy buscando sin comillas. Me aparece resultados de ingeniería ambiental, pero por la palabra ingeniería también me empieza a aparecer ingeniería de software, ingeniería de sistemas, ingeniería civil y otro montón de ingenierías que a mí no me interesan en mi búsqueda, ¿cierto? Para yo entonces puntualizar que quiero exactamente ingeniería ambiental, aplico las comillas. De Listo. nuevo tienes congelada la página, ¿oíste? No sé, o sea, sigo viendo liderazgo organizacional en Google Académico. Sí, es que no he movido pues, nada Ok. adicional. Listo. Entonces, como les digo que acá también me aparecen las palabras juntas o separadas, la idea también es evitar las preposiciones, evitar los conectores. A veces tenemos documentos que pues no me hablan exactamente del tema que estoy buscando, pero como se repiten mucho esos conectores, por eso me aparecen esos resultados, tales como de, la,
los, con, para, todo eso puede también afectar a mi gusto. Bueno, en el lado izquierdo yo voy a tener diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me está mostrando filtros por año. Me está diciendo, bueno, usted quiere mirar las publicaciones de este tema de 2020, de 2019, 2016 o intervalo de fechas. Si yo quiero saber qué, digamos, cuáles fueron las tendencias de 2000 a 2005, de 1980 a 1990, o sea, todas las fechas que el rango de fechas que yo le quiera poner. Generalmente, cuando a mí me piden información actualizada, son los últimos 5 años, pero cuando a veces son temas que están, digamos, avanzando mucho en el desarrollo de las investigaciones, serían los últimos 2 o 3 años. En este caso, vamos a filtrar los últimos 5 años y miren que ya tengo 2.850 resultados, ¿cierto? De acá a 33 millones es mucha diferencia. Bueno, las bases de datos en esta partecita izquierda tienen más filtros. Tienen filtros por áreas del conocimiento, filtros por países, por autores, por palabras clave, que me dice, bueno, de liderazgo organizacional se está mencionando en tendencia X palabra clave y entonces empiezo yo a filtrar de acuerdo como a lo que necesite. Si necesito saber primero las publicaciones del país, o necesito saber primero las fechas, o necesito saber primero que me enfoque como esto al área pues, que estoy estudiando. Como en este caso no tenemos más filtros, podemos añadir acá a un ladito, fuera de las comillas, como la característica que queremos saber sobre el tema. Por ejemplo, yo quiero saber que se ha publicado de liderazgo organizacional en Colombia o sobre Colombia. Fuera de las comillas, incluyo entonces la palabra Colombia. Listo, miren que tengo 1.730 resultados. Bueno, yo no quiero saber, bueno, si yo hubiese escrito liderazgo organizacional Colombia sin las comillas, por la palabra Colombia me empieza a aparecer otro montón de resultados. Me empieza a aparecer temas políticos, de religión, de cultura, de gastronomía, otros temas que incluyen la palabra Colombia. En este caso, la característica que me está buscando adicional es sobre el tema específico que yo estoy trabajando. Si mi tema es solo una palabra, también puedo decirle al navegador con las comillas que me busque solo los resultados con esa palabra, pero que además contengan la que ponga fuera de las comillas. Bueno, resulta que yo no quiero saber el tema de Colombia, sino que quiero saber, por ejemplo, las características, ¿cierto? Aprovechando pues acá esta sugerencia que me da Google. Miren que los resultados me van cambiando. Y asimismo, o sea, mientras yo sea más específico con la búsqueda que esté realizando, con los términos que esté utilizando, menos resultados voy a obtener. La idea es tener 40, 50 títulos donde yo pueda leer cada uno de ellos y mirar cuáles me van a servir y cuáles no me van a servir tanto. Listo. Puedo incluso poner varias palabras clave fuera de las comillas. Igual la idea con toda la búsqueda es buscar de 3 a 5 palabras clave. Listo. Resulta que a veces nosotros encontramos un título que habla como de forma precisa a lo que estamos buscando, pero cuando seleccionamos clic en la página, esa página nos pide pagar por la información. Muchas veces esa página que nos pide ese dinero son bases de datos que nosotros ya tenemos suscritas en el tecnológico. Entonces miren que podemos como romper esa barrera que nos está poniendo, pues sí que tenemos cuando vamos a encontrar el documento, que es un documento especializado,
puedo entonces yo recuperarlo desde las bases de datos que tenemos, ¿cierto? Porque muchas veces pertenecen a ellas. En otras ocasiones, yo puedo, por ejemplo, encontrar el documento que quiero, el título que quiero, yo abro la página y me muestra que es de una universidad a nivel nacional o internacional que me está pidiendo un nombre de usuario y una contraseña para ingresar. Como yo no tengo ese nombre de usuario y esa contraseña porque yo no pertenezco a esa universidad, yo me voy a basar en esta opción que está debajo de la mayoría de resultados, que se llama versiones. Estas versiones me muestran las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. Entonces, si esta página la abro y pertenece a bases de datos que tenemos, pues ya les voy a mostrar la ruta de ingreso. Si vamos a abrir la página y tenemos una barrera pues, de la organización o de la institución, revisamos la opción de versiones y revisamos en qué páginas está. ¿Con qué objetivo? Con el hecho de encontrar una página que sí me muestre el documento a texto completo o que en sus páginas pertenezca a alguna de las bases de datos que tenemos. Puede ser Springer, puede ser Gale, puede ser Science Direct, ya cada versión nos mostrará en qué páginas está. Algunos documentos no tienen esa opción de versiones, significa que ese título, ese documento como tal, solo se encuentra en esa página, pero muchas veces son de repositorios, ¿cierto? Los repositorios son diferentes plataformas de diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado y publicaciones de investigación de diferentes facultades. Estos repositorios son en acceso abierto. Si es un tema muy reciente, lo más probable es que encontremos más trabajos de grado enfocados en esto. Y la idea es también como fijarnos en esto, ¿cierto? Porque es información más actualizada, nos podemos evitar como volver a investigar lo mismo y mejor como avanzar en esos temas a partir de la información más actualizada. Listo, para finalizar esta plataforma, les voy a mostrar entonces una última herramienta, que son estas comillas que aparecen debajo de cada uno de los resultados. Miren que si yo me paro, pues pongo el cursor encima de esas comillas, me dice que me va a citar, pero yo selecciono esa herramienta y me muestra la referencia bibliográfica automática de 3 normas diferentes, ¿cierto? Todo lo que sea automático tiene un margen de error, sean traducciones, sean referencias bibliográficas, no sé, cualquier otra cosa. Pero esta es bastante confiable para artículos de revista y para libros. Miren que me organiza apellidos del autor, iniciales del nombre, la puntuación, la fecha de publicación, título, incluso me pone en cursiva el nombre de la revista, porque pues la norma me pide también esa variación del texto. Me incluye el volumen, me incluye el número, me incluye las páginas, ¿cierto? Miren que es bastante completo. ¿Por qué les digo que hay un margen de error? La idea es revisar los datos. A veces puede que tenga el título, pero no tenga el subtítulo, ¿cierto? Que entonces el subtítulo también hace parte de esa referencia bibliográfica. Puede que a veces, como en este caso, solo me esté mostrando la información totalmente en mayúscula. Esto es un error. A esto ya habría que cambiarle entonces solo mayúscula al inicio del texto. O por ejemplo, acá con los repositorios, ¿cierto? Que son entonces, pues que se montan muchos trabajos de grado. Bueno, en este caso sí, pero la mayoría de veces solo me pone autor, fecha de publicación y título. Y entonces muchas veces me falta el dato si es un trabajo de pregrado, si es un
trabajo de maestría, trabajo de doctorado, para qué universidad fue publicado. Entonces, la idea es tener como ejemplo esto, o sea, que esta herramienta nos ayude a recuperar y organizar parte de la información, pero que también podamos complementarla, porque la norma APA, de acuerdo al formato donde esté el documento, se va a referenciar de forma distinta. Un artículo de revista se referencia diferente de un libro, diferente de un capítulo de libro, diferente de un blog académico, diferente de una página web, ¿cierto? Pero miren que incluso ya artículos de revista van a ser, o sea, por la misma referencia bibliográfica se va a ver la diferencia. No es lo mismo yo citar o yo referenciar a Rincón del Vago, a referenciar un trabajo de grado o referenciar un artículo de investigación. Listo, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Listo. Miren que de 33 millones pasamos a 938 resultados. ¿Por qué? Porque igual es... De hecho, disculpa, Diana, para decir algo. Por ejemplo, que tú nombraste Rincón del Vago, válgase también Wikipedia. Lo importante es reconocer que cuando tenemos una buena referencia, es decir, unos buenos datos de dónde fue sacado el documento que estamos leyendo, entonces nos damos cuenta que si es un trabajo de grado, que si es un artículo científico o hasta un mismo libro que estemos leyendo, son documentos que han pasado por la revisión de personas expertas, es decir, por un arbitraje científico, por lo cual su publicación está garantizada como algo que está bien elaborado, que es confiable. Mientras no sea así, entonces yo no puedo hacer un trabajo basado en otros documentos que no tengan ese rigor científico. Yo puedo tener un apoyo en otros documentos, en otras fuentes de información. Un apoyo es válido porque yo anoto la referencia de dónde viene, pero debo tener como fundamento principal de soporte de mi trabajo aquellos libros o material que viene de fuente científica confiable, como la que tú dices, ¿ves? Listo. Bueno, miren que igual acá al final tuvimos 938 resultados, también por la falta de filtros, ¿cierto? Que no me ayudan a mí como a enfocar un poco mi búsqueda y que no fui demasiado claro en el tema, ¿cierto? Voy a abrir entonces otra pestañita. Vamos a mirar la ruta de acceso para las bases de datos que tenemos suscritas y ya miramos entonces cómo hacemos la búsqueda de información en ellas. Van a igual a mirar la diferencia, cada uno mira dónde le parece más fácil buscar, qué información es más pertinente, cómo podemos especificar más mi búsqueda. La idea es yo digamos, optimizar tiempo, optimizar esfuerzos, no leer documentos muy largos y muy generales, sino que la idea es buscar los textos más específicos o más especializados para mi búsqueda. Listo, entonces, abrí una pestañita, busqué tda.edu.co y hay dos formas de acceder a las bases de datos. La primera es desde esta opción de usuarios, desde Campus TDA, y una vez ustedes estén en Campus, se loguean con el nombre de usuario que les asignaron, la contraseña que tienen en esa plataforma, ustedes van a tener un fondo blanco con el escudo del tecnológico, el logo del tecnológico en la parte izquierda y van a tener una única opción en la parte derecha donde les va a decir bases de datos y libros electrónicos, ¿cierto? Ese link los va a llevar entonces a ustedes directamente a la plataforma donde van a estar todas las bases de datos juntas. En este momento no muestro ese ejemplo porque yo tengo dificultades para acceder al campus. Entonces vamos a mirar otra opción.
A veces el campus está, digamos, colapsado, es final de semestre o le están haciendo algunas actualizaciones y la página está caída. Tengo entonces la opción de entrar por este menú de micrositios e ingresar a la opción de biblioteca. Desde acá entonces vamos a mirar todos los servicios que ofrece la biblioteca. Listo. Bueno, ¿qué servicios entonces me está ofreciendo y que quiero resaltar en este momento? El primero es esta opción de digitalización de libros físicos y revistas físicas, que este servicio surgió este mes, ¿cierto? Desde biblioteca entonces podemos solicitar que nos, como que escaneen parte de un texto físico, un libro físico, una revista física y nos puedan permitir entonces verlo de forma digital. Este servicio, igual ustedes seleccionan allí esta opción y ya la página dicen como a qué correo se deben de comunicar y qué información, con qué información van a pedir ese servicio. Listo. ¿Cuál nos interesa entonces el día de hoy? Bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Sin embargo, también tengo bases de datos gratuitas, también son bastante confiables. Ya les voy a mencionar la diferencia entre ambas tipologías de bases de datos. En estos cuadritos también me aparecen los diferentes servicios entre misión, visión, reglamentos, guías. Miren que también tengo entonces bases de datos. Sigo bajando la página. Encuentro acá como una recopilación de libros que surgieron en tiempos de pandemia, ¿cierto? Eso fue algo para el Día del Idioma. Y este blog virtual que surgió también en tiempos de pandemia, que es como resaltar esa parte de lectura, de literatura, de escritura, como toda esa parte cultural y creativa. Listo. Vamos entonces a seleccionar bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Bueno. Bueno, miren que acá igual me aparecen las bases de datos separaditas. Tengo un video de ayuda debajo de cada una de estas bases de datos, de cómo buscar allí, pues eso es lo que vamos a mirar en este momento. Tengo un link a que ese me lleva a la plataforma donde están todas las bases de datos juntas, ¿cierto? Sin embargo, mire que me dice link a Springer, link a Scopus, link a Science Direct, pero me lleva a la plataforma donde están todas juntas. La diferencia que puede tener, digamos, estas bases de datos en suscripción y las gratuitas es que hay revistas que están muy bien posicionadas dentro del ranking de investigación. Y esas revistas suelen estar suscritas en estas bases de datos que suelen ser bases de datos base en cualquier universidad por el tipo de información especializada que puede tener cada uno de ellos, ¿cierto? Títulos muy específicos, títulos muy elaborados. Asimismo, diferentes investigadores que también están muy bien posicionados en ese ranking de investigación, en ese campo de investigación, también publican primero en estas. Sin embargo, tenemos total libertad de mirar si vamos a buscar en Google Académico, en bases de datos gratuitas, en bases de datos suscritas, solo que ya teniendo un criterio de pensar si la información que estoy leyendo es confiable, no es confiable, si es un resumen, si es una investigación, si tuvo todo este proceso de hipótesis, objetivos, conclusiones, metodología y demás. Bueno, acá entonces vamos a ingresar a cualquiera de ellas y me va a llevar a la plataforma donde están todas las bases de datos juntas. Esta misma página es la que a mí me aparece cuando yo ingreso desde Campus TDA, que selecciono la opción de bases de datos, me lleva directamente acá.
Esta ruta que les mostré es un poco más larga, pero miren que nos lleva al mismo sitio. ¿Qué me está indicando? Me está indicando que ingrese con el mismo nombre de usuario del campus, pero en contraseña ingreso con el documento de identidad. A ustedes entonces al correo les debió de haber llegado ese nombre de usuario y listo, documento de identidad. Y acá ya tengo entonces todas las bases de datos juntas. Miren que en cada uno de los cuadritos tengo como el logo de la base de datos, tengo el título de la base de datos y tengo una pequeña descripción de qué es esa base de datos o qué áreas contiene o cuántos textos tiene. Acá de forma rápida voy a explicarles para qué sirve cada base de datos, para que miremos cuál nos puede servir y cuál no nos puede servir tanto. Entonces, ECOE Ediciones es una editorial de libros electrónicos, es un acceso directo entonces a los libros de esa editorial. El libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. Aclaro de una vez que en cada base de datos se encuentra información distinta, diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Si yo acá encontré 3, 5 libros y ninguno de esos me gustó para lo que yo estoy trabajando, puedo revisar la otra base de datos, voy a encontrar libros diferentes, títulos diferentes sobre diferentes temas. Son multidisciplinares, entonces cualquier área del conocimiento puede tener acá material de apoyo. Listo, entonces estos 3 primeros son de libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional, en negocios internacionales. Este nos brinda entonces información muy puntual de diferentes empresas, productos, sectores, países, cantidades de dinero, cantidades del producto. Bueno, Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de salud y la de Ambientalex se enfocan en esas áreas del conocimiento, pero Legex.info me encuentra mi información de cualquier área. Si yo estoy realizando un proyecto o una investigación y necesito soportarlo con un decreto, con un artículo, con una normativa, no sé, con cualquier tema desde la parte legal, puedo entonces buscar en legex.info. Incluso para cosas cotidianas, necesito realizar una tutela, hacer un derecho de petición, o sea, todo este tipo de cosas podemos encontrar acá la información. Listo. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar son multidisciplinares. En su mayoría encuentro artículos de revista y encuentro información de todas las áreas. Sí o sí voy a encontrar información siempre. Estas bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Sí o sí, vamos a encontrar información siempre, en su mayoría artículos de revista, también puedo encontrar libros, capítulos de libro, blogs y otros formáticos dentro de ellas. La variación que pueden tener, digamos, estas 6 bases de datos es que esta de Scopus es de referencias bibliográficas. Ese no me va a recuperar el documento a texto completo, pero sí me ayuda a encontrar las referencias, el título, autores, resumen, palabras clave, pero no el documento a texto completo. Porque entonces lo utilizo, porque es una de las bases de datos más grande que hay, ¿cierto? Este me busca información de acceso abierto, me busca información de acceso suscrito y es la que más filtros tiene. Entonces, para búsquedas de pronto muy complejas,
Scopus te ayuda con los resultados de esos tips. Listo. Bilex y Notinet también son bases de datos normativas junto con leyex.info. La diferencia entonces de estas tres es como la plataforma. ¿Cómo me va a mostrar a mí la información? ¿Qué filtros me va a mostrar? ¿Cómo voy a recuperar la información? Si puedo escuchar el texto, si puedo descargarla. La idea de buscar también en estas bases de datos normativas es porque si ustedes buscan en Internet, les aparece 15 y hasta 20 páginas que muestran que tienen como la norma más actualizada, el artículo más actualizado y todos me dan información distinta. En estas normativas aparece la más actualizada, y pues inmediatamente en la misma página como todos los cambios que ha tenido y a partir de qué ley. Listo. Magisterio, editorial de educación y pedagogía, aplica también a todas las áreas. Me he encontrado con temas de ingeniería que también muestra como listo, cómo explicar este tema de ingeniería a los estudiantes, cómo vincular proyectos de esta área a la parte pedagógica. Listo. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos junto con las tres primeras, ¿cierto? Ya son 6 bases de datos de libros electrónicos. Recuerden que encontramos información de todas las áreas, en cada una diferente cantidad de resultados, diferentes títulos. Y hago también la aclaración que son libros académicos. Si yo quiero mirar una novela, si yo quiero mirar una saga, si yo quiero mirar así sea literatura clásica, es muy poco probable que lo encontremos en este de libros electrónicos. En este se encuentra de pronto libros base dentro de un área, estos que los docentes a veces nos están pidiendo, que de pronto no lo encontramos en internet, que está en biblioteca, pero no hay los suficientes ejemplares para todos, pues listo, muchas veces se encuentran entonces en estos. Atos Visibility es como un metabuscador. Este sí me pide información muy precisa para poderme recuperar los documentos. Este me busca en diferentes bases de datos al mismo tiempo. Y Harvard Houston es una revista que tenemos suscrita, se enfoca en el marketing, me integra temas de administración, tecnología, información y comunicación dentro de marketing, ¿cierto? Esta es la única que me pide a mí como un usuario y contraseña para ingresar, pero miren que sobre esa base de datos están esos datos. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? ¿Quieren que revisemos alguna base de datos antes que las otras? Bueno, vamos entonces a revisar bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? Recuerden que en cada una voy a encontrar documentos diferentes y diferente cantidad de resultados. Vamos a abrir. Permíteme un minutito, Dayana. Mire, es que quiero aprovechar de recordarle a los estudiantes que en verdad tener una capacitación como esta se convierte en un lujo en el sentido de que siempre es oportuno en cualquier momento. Fíjate, por ejemplo, mire, Dayana es una experta que trabaja en biblioteca y nos brinda a nosotros estas capacitaciones, pero no somos los únicos que le hemos solicitado a ella su amabilidad en venir a brindarnos este taller, sino que toda la universidad, a través de todos los departamentos, han estado en fila para poder optar a esta capacitación. Entonces aprovechemos en participar, en preguntarle, por ejemplo, con mi asignatura, ustedes deben buscar artículos científicos en los diferentes temas. También deben buscar libros que tiene la biblioteca. Estas bases de datos cuestan muchísimo dinero. Es una inversión enorme que hace cada universidad para poner a disposición de todos sus estudiantes la posibilidad
de tener acceso a unos documentos que libremente no lo puedes hacer porque para eso se paga mucho dinero. Entonces, por ejemplo, ¿quieres buscar un artículo confiable de liderazgo, ok? O de los otros temas que hemos revisado? En cada una de estas bases de datos es probable que usted pueda conseguir eso. Entonces, miren, aprovechemos el momento, hagamos preguntas oportunas. Como por ejemplo, me meto en una de ellas, que seguramente es lo que nos va a decir ahora, para buscar un tema. Pero miren, vamos a aprovecharlo de verdad. Gracias, Dayana. Listo, profe, gracias a usted. Sí, de hecho, con lo que acaba de decir me recuerda algo y es que incluso diferentes profes que ya se les ha brindado también esta capacitación con sus estudiantes han mencionado que ellos ya en su vida laboral están pagando por esta información, por diferentes bases de datos, desconociendo que existía entonces esta plataforma con tantos documentos, ¿cierto? Entonces, listo. Vamos a mirar entonces artículos de revista. Vamos a mirar, por ejemplo, en ProQuest, que la mayoría de las bases de datos se ven similares entonces a esta plataforma. Cada base de datos me va a mostrar a mí un cuadrito de búsqueda y si no tengo el cuadrito de búsqueda, pues tengo que ubicar dónde se encuentra la lupa, donde voy a escribir las palabras clave, ¿cierto? Donde voy a escribir qué es lo que quiero encontrar. Cada base de datos también me va a mostrar a mí información adicional como especie de sugerencias. En otras bases de datos me muestra los documentos más recientes sobre, pues, con cada área del conocimiento o me muestra los documentos más populares. En este caso me están mostrando la opción de búsqueda avanzada. En caso que yo ya sepa cuál es el título que quiero encontrar, cuál es el autor que quiero encontrar, ya tenga los datos puntuales del documento, pues puedo buscarlo entonces con esta opción de búsqueda avanzada. También este me está diciendo, listo, puedes escribir acá los términos de búsqueda, pero puedes filtrar directamente si quiere mirar, por ejemplo, solo los libros, ¿cierto? Si quiere mirar solo los trabajos de grado. Entonces acá ya nos está permitiendo un primer filtro. En este caso vamos a volver a realizar la búsqueda, liderazgo organizacional y miremos la cantidad de resultados que me van a aparecer. Listo. Listo. En este caso tengo 2.498 resultados. Recuerden que las palabras que yo incluya me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. Como yo quiero entonces, bueno, hay algo que voy a tener en cuenta. Cuando yo realice búsquedas de información, yo debo de hacer como prueba de error. Si yo acá estoy buscando las palabritas por separado y veo que hay títulos que sí me están apareciendo como relacionados a lo que yo estoy buscando, por ejemplo, este de liderazgo y clima organizacional, miren que cuando yo lo voy a puntualizar diciendo que me busque solo liderazgo organizacional, es muy probable que este ya no me aparezca, porque miren que tiene otros términos en la mitad de ese que estoy buscando. Bueno, los diferentes filtros los voy a tener en la parte izquierda. Quiero revisar acá algo y es, por ejemplo, lo del idioma, que en este caso tengo 2.000 documentos en español. Hay algo y es que, bueno, primero vamos a puntualizar la búsqueda. Solo quiero resultados que digan liderazgo organizacional. Sin embargo, miren que los títulos que me van apareciendo me van dando también otras ideas de cómo buscar el tema, ¿cierto? Clima organizacional, liderazgo y clima organizacional. Bueno, vamos entonces a especificar la búsqueda con las comillas. Miren que 2.000 documentos que me encontró acá ya tengo 71.
Siguen siendo muy poquitos. Tengo acá un montón de filtros que igual no los voy a utilizar en este momento. Resulta que a veces yo cuando hago una búsqueda y este error pasa mucho y es de lo que vamos a tener muy en cuenta, es estos documentos son revisados por expertos en el área, ¿cierto? Ya entonces nos había comentado ahorita. Las revistas donde publican también tienen muchos requisitos antes de aceptar el documento. Entonces, por cuestión de calidad, también es mejor recuperar este tipo de artículos de revista. Y así como son, digamos, bastante exigentes con los requisitos de la publicación, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos. ¿Cómo así que los metadatos? La forma en la que ingresan el título, los autores, el resumen y las palabras clave, que son como los daticos que me permiten recuperar el documento. Si yo me equivoco al escribir, yo pongo una letra más, yo pongo una letra menos, yo no pongo una tilde, yo pongo una tilde al revés. Todo este tipo de variaciones en mi búsqueda van a afectar mis resultados. Recuerden que yo les dije, sí o sí vamos a encontrar información, pero cuando a ustedes les empieza a aparecer cero resultados, muchas veces puede ser por eso, porque nos estamos equivocando y la plataforma como tal no nos hace como una aclaración de cuál fue el error y nos sugiere como el término correcto, como en Google, que si yo me equivoco, él igual me muestra resultados y me relaciona la palabra, me la corrige. En estas bases de datos no. Esta opción, por ejemplo, de ProQuest, acá me está diciendo, quiso decir liderazgo organizacional, pero ya en inglés. Miren que esa es una actualización muy reciente que tiene la plataforma, porque a partir de ese error de que las personas no encontraban resultados por escribir mal las palabras, pues ya integraron como esta función, pero las demás bases de datos no. Si yo me equivoco, pongo una letra más o pongo una letra menos, no voy a tener resultados. Así como no me va a reconocer a mí una palabra que esté mal escrita, eh, por ejemplo, estas bases de datos tampoco tienen un traductor integrado. Si yo estoy buscando en español y me aparece resultados en inglés o en otros idiomas, es porque era requisito de la revista, que esa información, título, resumen y palabras clave estuviera en ambos idiomas. Pero hay muchas otras revistas que tienen toda la información totalmente en inglés, desde su título, resumen, palabras clave y el resto del documento. El 75% de la información que yo encuentro académica es en inglés. El otro porcentaje es entre español, portugués, mandarín y chino, ¿cierto? Y me he encontrado también con diferentes publicaciones a nivel de Colombia, incluso de universidades de Medellín, que tienen absolutamente todo el texto en inglés, desde título, resumen y palabras clave. ¿Por qué? Porque es requisito de la revista. Acá entonces abrí otra pestañita, busqué traductor académico. La idea no es utilizar este o no utilizarlo mucho, que este es el que más utilizamos, que es el de Google, porque este traductor no me reconoce a mí algunas palabras técnicas o científicas que se encuentran en los diferentes documentos académicos, ¿cierto? Además, me puede dañar la gramática del texto, termino yo leyendo ideas muy complejas y no es porque el documento como tal sea complejo, sino porque me hizo mala la traducción. Este es uno de los que yo más utilizo, me parece bastante confiable, es hecho pues por ingenieros, para ingenieros, pero no sé, o sea, acá igual he encontrado muy buenos resultados. Vamos a traducir la búsqueda que estamos haciendo. Y este tiene como la ventaja de que me muestra la traducción exacta, pero también me puede estar mostrando alternativas para realizar esas búsquedas. Incluso con unos chicos de trabajo social
Miramos las alternativas, miramos por cada una de las opciones que me mostraba y encontramos el término como autorizado en el área para esas publicaciones sobre ese tema. Voy a copiar y pegar la traducción en inglés y miren la cantidad de resultados. Recuerden que ahorita en español, buscando con las comillas, me apareció 71 resultados. Miren que acá con las comillas tengo 11.758. Creería uno que encontrar pocos resultados va a ser más fácil para encontrar los títulos que necesitamos y la respuesta es no. La idea es yo tener muchos resultados porque al momento de yo aplicar cada uno de los filtros, la idea es todavía tener material para filtrar y para que me pueda especificar algunos temas. Listo, comillas entonces para buscar el término específico. Los filtros están en la parte izquierda. Recuerden que el orden es de acuerdo a lo que yo necesite. Si quiero, por ejemplo, decirle que quiero tesis doctorales, si quiero periódicos, igual acá en su mayoría me aparecen revistas científicas. Si quiero filtrar por los últimos años o el intervalo de fechas. Si quiero primero puntualizar la búsqueda que estoy realizando, ¿cierto? Primero como especificar ese tema específico y después mirar los años, los países y demás, puedo hacerlo. Si bien yo les estoy mostrando un traductor para traducir, digamos, la búsqueda que estamos realizando y parte de los textos académicos, ¿cierto? Algunas ideas, algunos párrafos, yo sí recomiendo, o bueno, recomiendo no, yo sí utilizo traducir, por ejemplo, esta página, ¿cierto? Con Google Chrome. Clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada una de las palabras clave. Una vez yo haya encontrado el título y el resumen y el documento que quiero leer, ya entonces me baso en una herramienta más confiable. ¿Qué me está entonces mostrando? Que del tema exacto de liderazgo organizacional, la mayoría de textos me habla de liderazgo, tengo estudios, tengo documentos que me hablan de gestión, de liderazgo educativo, comportamiento organizacional. Selecciono la opción de más y miren que me empieza a aparecer y algunas palabras clave que de pronto a nosotros no se nos ocurre, pero nos pueden funcionar para esas búsquedas de información. Por ejemplo, liderazgo organizacional pues que me hable, que se relacione con enfermería, con hospitales, con psicología, con mujeres, con comportamientos. Podemos buscar también innovaciones, ética empresarial, podemos buscar administración, podemos mirar gerencias. Puedo igual seleccionar las opciones que yo quiera incluir y este me va entonces disminuyendo la cantidad de resultados. Listo, en este caso supongamos que entonces no quiero filtrar primero por las palabras clave, sino que quiero revisar los últimos 5 años, ¿cierto? Puede que ya las palabras clave sean esas tendencias que se han publicado en los últimos años. Miren que tengo ya 4.530 resultados. Vamos a mirar acá los temas. Pueden que me hayan cambiado un poco. Listo, ya tengo liderazgo educativo, tengo educación superior, tengo estudiantes, miren que ya son temas tendencia de los últimos 5 años. Puedo entonces filtrar por palabras clave, puedo filtrar por idioma, puedo filtrar por tipo de documento, que en su mayoría van a ser artículos de revista. Ah, bueno, en este caso hay más noticias y después artículos de revista. Bueno. Tengo acá más filtros. En caso de que en los filtros yo no encuentre la característica que quiero saber sobre ese tema, recuerden que lo puedo buscar por fuera de las comillas en la barrita de búsqueda. Estados Unidos es el país que más
pública sobre el tema. Les cuento que, por ejemplo, los países latinoamericanos no son los que más investigan. Por lo mismo es importante buscar en ambos idiomas, mirar qué es lo último que Colombia ha publicado sobre un tema, ¿cierto? Para mirar el contexto local y mirar qué es lo último que se ha publicado en otros países. Y de esa manera, entonces, poder integrar algunos temas de otros países, algunos avances, adaptarlo al contexto local y evitar, digamos, más esfuerzos en como en publicar o investigar lo mismo, teniendo en cuenta que ya podemos avanzar un poco más en el tema. Vamos a Yo mirar te acá. hago una pregunta acerca de lo que estás hablando. Dime. Entonces, por ejemplo, encuentro un documento que está en inglés, pero pues lo traduzco y encuentro que tiene toda la información que estoy buscando. Entonces, para adecuarlo a un trabajo que yo tenga, ¿lo debo adecuar en inglés o en español? ¿Y cómo sería la manera correcta de citarlo? Listo. La idea entonces, bueno, digamos, para yo integrar, por ejemplo, una cita, la idea es que esa cita, o sea, la cita es lo que yo, digamos, esos párrafos que yo copio y pego dentro del documento, o esas ideas que yo parafraseo y digo con mis propias palabras esas ideas, la idea sería hacerlo como en el lenguaje de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, en español. Si es una cita, si es copiar y pegar, la idea es entonces hacerlo en inglés porque a partir de esa cita, digamos, otro investigador u otra persona que quiera volver a recuperar como esa idea como tal y como es copiar y pegar, pues debemos de ser como fiel al documento original, ¿cierto? Ya para la referencia bibliográfica, la idea es como realizarlo en inglés, porque la referencia bibliográfica sirve para que otras personas puedan recuperar el mismo documento. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el documento en inglés y yo le hago una referencia en español, la otra persona no va a poder recuperar ese documento fácilmente, ¿cierto? Porque ahí no le estamos de pronto especificando en qué idioma está. O hay otra forma de referencia que me permite a mí escribir como el título original, pero también entre corchetes escribir inmediatamente el idioma original del documento, ¿cierto? Por lo mismo es que acá también podemos encontrar como esas referencias en ambos idiomas. Sí, permíteme un momentico. Cuando nosotros estamos en un país como el nuestro, en donde se habla en español y estamos escribiendo un documento en español, en el idioma nativo de nosotros, igual que si estuviéramos presentando un trabajo de grado, una tesis, se escribe en español. Ahora bien, tú tienes un libro en otro idioma y nosotros solicitamos buscar también a veces libros en cualquier otro idioma. En el idioma original usted tiene no solamente los apellidos y nombres de las personas, que es lo que va en la cita, en los párrafos, el apellido y el año, ¿verdad? E incluso tú quieres tomar una nota textual porque tú estás haciendo una traducción de aquello, ¿ok? Respeta que tú haces la traducción textual, pero a nivel de las referencias bibliográficas debe ser exactamente el título original en el idioma, si es portugués, si es inglés, si es francés, si es alemán, porque es que estamos indagando en una fuente de información, llámese libro o artículo científico, en su idioma original. Como dijo muy bien Diana, de repente tú te quieres traer una cita textual, pero el trabajo está hecho es en español. Entonces, por favor, hazlo en español, coloca los datos de página, apellido, año, y si tú quieres, les voy a dar un ejemplo. A pie de página, tráigase textual lo del otro idioma, ¿ok? Pero cuando escribimos en español, es en español. Si estamos en Italia y
el habla nativo es italiano, escribo en italiano. Es decir, eso es lo correcto porque estamos trabajando en este idioma. ¿Ok? Y es muy bueno utilizar referencias de trabajos hechos en otro idioma porque tarde o temprano, cuando estés más avanzado en tu semestre, te van a solicitar que en tus trabajos incorpores revisiones bibliográficas en una segunda lengua. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, acá entonces continuando, miren que entonces yo ya, pues ya todos los filtros que hemos puesto en esta plataforma, miren que el término específico lo tengo entre comillas, filtré artículos de revista, los últimos 5 años y varias palabras clave, ¿cierto? Si hay algo que yo no encontré en los filtros, recuerden que puedo escribirlo acá a un lado fuera de las comillas. Mientras yo más específica sea, menos resultados voy a encontrar, pero más específicos al tema puntual que estoy buscando. En este caso, bueno, ya tengo 108 resultados y quiero que miremos algo. Miren que acá hay unos títulos que al lado tiene, por ejemplo, la palabra de texto completo y hay otros títulos que tienen texto completo y un candadito abierto, ¿cierto? Significa entonces que unos que yo encuentre, pues que yo busque en internet, por ejemplo este, que yo lo busque en internet, es muy probable que este me lo permita leer a texto completo. Pero estos que tienen el candadito abierto, es muy probable que estos sean los que me ponen a mí esa barrera de pagar por esos documentos, ¿cierto? Acá igual ya tenemos como acceso a ambos tipos de información, ¿cierto? De acceso abierto y de acceso suscrito. Bueno, tengo la lista de resultados, vamos a abrir alguno de ellos y lo que me va a aparecer a mí acá es similar también en las demás bases de datos. ¿Qué voy a obtener? Voy a tener acá un título, voy a tener el autor o los autores con el hipervínculo, que si yo selecciono clic en el autor, me muestra las investigaciones de ese autor, me muestra los datos de la revista y el volumen y el número de esa revista, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, miren que acá me dice que yo ya tengo el texto completo, tengo un resumen y puedo escuchar también acá el texto y puedo bajar la página y yo ya tengo todo el documento, ¿cierto? Algo que vamos a tener en cuenta. Miren que abajo de la palabra resumen y creo que acá abajo de texto completo está la opción de traducir. Los proveedores dicen, esta traducción es el mismo traductor de Google, ¿cierto? Ellos solo integraron la herramienta dentro de la plataforma y por lo mismo ellos no se hacen responsables por las variaciones o los cambios que pueda tener el texto. Mejor dicho, por ese margen de error que yo les estaba comentando de las traducciones automáticas. Puede que me dañe la gramática del texto, puede que no me entienda algunas palabras científicas, pero igual ahí no lo están poniendo. Listo, ¿qué más voy a tener en cuenta? Los elementos relacionados que tengo acá en la parte derecha. A veces tengo documentos, pues tengo búsquedas muy complejas, solo encontré 3 resultados, de esos 3 resultados solo uno me sirvió. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer el resumen, voy a leer las palabras clave y a partir de eso yo miro entonces si el documento me sirve o no me sirve. Además, si ese documento que sí me sirve para el tema que estoy buscando, tiene, pues me puede mostrar a mí otras ideas, por ejemplo, en palabras clave, me puede mostrar otros términos que puedan de pronto, pues que me permitan a mí encontrar mejores resultados, ¿cierto? Otras formas de búsqueda para buscar el mismo tema. Si yo, por ejemplo, tengo el documento abierto, yo veo que igual el resumen y palabras clave me sirven, pero yo acá en elementos relacionados, la parte derecha, yo veo otros títulos que pueden que me amplíen más la información o me la estén poniendo más específica.
Si yo abro el documento, ya puedo estar navegando de documento en documento también, como explorando diferentes perspectivas, hasta encontrar también ese tema o ese núcleo o ese conjunto de elementos que yo necesito en ese momento. Listo, podemos navegar entonces de texto en texto, podemos basarnos en el resumen, basarnos en las palabras clave. Miren que también tengo acá la opción de texto completo. Muchas veces va a ser más amigable este texto completo en PDF. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer, por ejemplo, una cita, ¿cierto? Que es copiar y pegar, digamos, una idea del autor, yo voy a necesitar incluir la página de donde saqué esa cita. Y entonces solo me aparece acá en documento en PDF. Miren que a texto completo solo me aparecía toda la información y no me mostraba las páginas. En este caso, PDF sí. Y puedo descargar el documento. Algo para que tengamos en cuenta. Hay algunas revistas, algunos documentos que dentro de su texto, puede ser en la portada, tienen como la estructura de la referencia bibliográfica. O sea, ellos directamente te están ayudando, mostrando todos los elementos con la puntuación, con el orden de cada uno de los datos para realizar esta referencia bibliográfica. Si no, pues miren que igual acá tenemos los datos suficientes para hacerla o podemos utilizar ya las herramientas adicionales que tenemos para la forma automática de eso. Tengo acá también resumen y palabras clave, pues y los diferentes detalles de la revista, donde me dice si el documento tiene derechos de autor y cuáles son las palabras clave, los términos autorizados para trabajar esos temas. Listo, miren. Y acá miren que puedo también tener otras ideas para seguir realizando mi búsqueda. La idea es optimizar tiempo. Acá, por ejemplo, en este ejercicio de hoy puede verse un poco tedioso, como el hecho de que yo estoy seleccionando clic en muchos lugares de la pantalla, ¿cierto? Más que revisar cada uno de los documentos. Pero es porque quiero que revisemos todas las herramientas que nos pueden facilitar nuestra búsqueda. Ya ustedes de forma consciente piensan bien cuál es el término específico, qué es lo que están buscando, qué filtros sirven, qué filtros no les sirve tanto, si los van a poner todos, si van a poner solo uno, solo dos, si cambian la forma de cómo están buscando, si cambian las palabras de búsqueda. Ya de forma consciente, igual ya estas plataformas nos ahorran mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿cierto? Yo acá es porque a rasgos generales quiero mostrarle como las herramientas. Por ejemplo, estas que yo tengo acá al lado del título, generalmente me aparecen a mí sobre el título. Me muestra diferentes opciones como descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardar en la nube del correo de Outlook, de Gmail o esta opción de citar. No comprendo muy bien por qué, pero miren que tanto en Google Académico y en diferentes bases de datos me aparece comillas, me aparece cita, me aparece referencia, me aparece exportar bibliografía, pero la herramienta como tal me muestra la referencia bibliográfica. En este caso, esta base de datos tiene la norma APA sexta edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la séptima actualizada. Miren que me está mostrando los daticos y si debo de hacer de pronto una aclaración con algo. Todo lo que yo encuentre en internet, un video, un artículo, una página web, un blog, todo lo que yo encuentre en internet, debo de incluir la fuente o la página macro, lugar donde está ubicado el documento, ¿cierto? En este caso, los artículos de revista se les incluye el DOI, que el DOI es como la cédula del documento como tal, y ese DOI ya tuvo un cambio que es que viene directamente con el link al documento, ¿cierto?
En este caso, miren que, por ejemplo, el DOI de acá, de esta referencia, tiene bases de datos TDA. Si yo voy a publicar, digamos, en una revista científica, la idea es que yo no incluya páginas que sean de acceso por suscripción o de acceso privado, ¿cierto? Si otra persona, otro investigador quiere revisar el mismo documento y quiere ir directamente a esa página, miren que estas bases de datos pedían como un nombre de usuario y una contraseña para acceder al documento, ¿cierto? La idea sería entonces no colocarlo. Sin embargo, para términos, digamos, académicos, para trabajos en clase, trabajos finales, no sé si en el trabajo de grado, cómo será la guía, pues qué dirá específicamente la guía de ese trabajo de grado, pero para términos académicos sí es muy importante también este link de la página, porque tanto docentes como estudiantes tenemos acceso a estos documentos, todos tenemos nombre de usuario, todos tenemos contraseña, entonces sí podríamos acceder al texto. De lo contrario, si usted está pagando por información, por algún texto en especial que no está a texto completo, que otras personas no lo pueden recuperar, se deja la referencia sin la página web, permitiendo que el investigador o la otra persona mire en qué páginas puede recuperar. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro? Listo. ¿Quieren de pronto que revisemos otra de las bases de datos? Listo. Bueno, voy a abrir, por ejemplo, acá Bilex, ¿cierto? Que es base de datos normativa. Todo lo que tenga que ver entonces desde la parte legal, que la podemos encontrar en estas tres bases de datos eh, normativas, que es leyex.info, es Bilex y es Notinet. También encontramos noticias jurídicas, encontramos jurisprudencias, encontramos algunos proyectos que se estén realizando. Miren que, por ejemplo, bueno, la base de datos que les mostré de Proquest es multidisciplinar y las demás bases de datos que les di, pues esas 6 bases de datos seguiditas que son multidisciplinares, que encontramos artículos de revista, todas se ven muy similar a Proquest, ¿cierto? Y tienen una lógica de búsqueda y unas herramientas similares. Estas bases de datos que son especializadas tienen una plataforma completamente diferente, pero puede integrar algunos de esos aspectos. En este caso, Bilex, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando acá información reciente, ¿cierto? Actualidad internacional. Tengo acá entonces algo que se publicó ayer por la noche. Tiene entonces las fuentes de información como oficiales, ¿cierto? No es como que se dieron cuenta de la noticia, del artículo por terceros, sino que estas fuentes vienen desde las organizaciones correspondientes. Y recuerden que tengo un cuadrito de búsqueda para buscar mis palabras clave o encuentro dónde está la lupita. En este caso vamos a mirar, por ejemplo, si encontramos algo sobre el tema de organización o busquemos liderazgo organizacional. No sé si podamos encontrar algo desde la parte legal. Igual recuerden que todo es prueba-error. Miren que si tengo documentos de liderazgo organizacional, las comillas aplican entonces si quiero solo las palabritas juntas. Y miren que tengo la lista de resultados y tengo los diferentes filtros en la parte izquierda. En este caso y en las partes normativas, a mí el filtro más importante va a ser el de los módulos. Bueno, usted el tema que quiere. ¿Quiere saber las guías? ¿Quiere saber las normativas, los artículos, las jurisprudencias? También tenemos libros y revistas. Bueno, digamos que queremos saber las normativas. En su mayoría, la mayor parte de la información que acá encontramos es de Colombia.
¿cierto? Sin embargo, también hay información internacional. Miren que acá me empieza a preguntar, bueno, ¿de qué fuente lo quiere encontrar? ¿De qué organización? ¿De un consejo? ¿De una contraloría? ¿De normativas de jurisdicción especial para la paz? Y miren que entonces me empieza a filtrar, ¿cierto? Los filtros que yo pongo son de acuerdo a lo que yo quiera encontrar. En las bases de datos hay algo muy particular y, por ejemplo, esto pasa en las multidisciplinares que, parecidas a las que le mostré ahorita, y es que, por ejemplo, las fechas más antiguas de algunos documentos pueden ser de 1940, 1950, 1960, ¿cierto? Documentos muy antiguos que son lo suficientemente importantes que han pasado entonces de ese formato físico a un formato ya digital, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta, si queremos hacer un estado del arte, donde necesitamos revisar, eh, por ejemplo, los comportamientos o los temas, por ejemplo, en este caso, o sea, qué se publicado sobre liderazgo organizacional. Podemos mirar a partir de cuándo fue las tendencias y a partir, no, es el ejercicio. Acá igual para terminar esta parte normativa, miren que me permite escuchar, me permiten descargar el documento. Miren que me puede estar mostrando acá el documento actual, pero entonces acá arribita en rojo me dice, bueno, esto ha tenido X cantidad de cambios a partir de ciertas leyes y me empieza como a dar claridad con estas normas. Voy a cerrar este, voy a abrir acá Scopus rápidamente, ya entonces para que terminemos, porque sí me interesa que miremos el tema de las tendencias, en especial ya para este tema en particular. Si yo encuentro un documento en Scopus, que yo leí el resumen, yo leí las palabras clave y yo sé que me gusta el documento y quiero trabajar con ese documento, puedo buscar el título, entre comillas, en Google Scholar y él me dice dónde está la información. Vamos acá a optimizar tiempo. Vamos a buscar directamente por las comillas. Scopus tiene la particularidad de que la información en su mayoría la voy a encontrar en inglés. Entonces vamos a buscar directamente en inglés. Tengo 1105 resultados. Tengo entonces la lista de resultados, tengo los diferentes filtros. Estos filtros, por ejemplo, me muestran la cantidad de resultados que por el filtro. Por ejemplo, en 2019 hubo 101 publicaciones, en 2018 hubo 88, hubo 79, hubo 65. Tengo filtros por autor. Bueno, ¿quiénes son los que más publican? A veces hay unos autores que tienen 50 documentos y otros que van teniendo 10, van teniendo 15. Yo me puedo basar también en el que más ha publicado. Puedo mirar las áreas que son tendencia entonces para este tema, ¿cierto? En este caso entonces el área de negocios, después ciencias sociales. Miren que medicina también está publicando sobre el tema. Tipos de documentos, recuerden que en su mayoría les dije que son artículos de revista, pero también tengo conferencias, capítulos de libro, tengo 30 libros, tengo las palabras clave, que me dice cuáles son los temas tendencias, ¿cierto? Tengo los países que más publican, en su mayoría Estados Unidos, tengo Australia, Canadá. Si yo le doy acá en ver más, puedo buscar de pronto el país que yo quiera, la palabra clave que yo quiera. Vamos a mirar acá en ver todo. Y miren que, por ejemplo, me aparece que Colombia tiene 6 publicaciones. Si yo, por ejemplo, busco en español, puede que la cantidad de resultados que encuentre del tema en Colombia pueda ser mayores al estar entonces en español. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Yo puedo filtrar, ¿cierto? Las opciones que quiera en esta parte. La idea es seleccionar uno o varios filtros por categoría. O sea, por ejemplo, no seleccionar los 73 de 2020 y seleccionar el autor y seleccionar el país y el área, porque puede
de estas 73 publicaciones, ninguna sea de Colombia o ninguna sea del autor que yo seleccioné. Entonces, todo como a un orden. ¿Cuál filtro le pongo primero de acuerdo a lo que yo quiera saber? Y a partir de cada filtro que yo le ponga, los otros filtros me van cambiando, ¿cierto? Porque ya me analiza es la información de cada uno de los títulos que yo tenga. Miren que tengo títulos, tengo autores, tengo fecha de publicación y tengo los datos de la revista. Voy a mostrarles algo que se podía hacer incluso desde esta búsqueda inicial, que no le he puesto ningún filtro o después de haber puesto los filtros que yo quiera, y es esta opción de análisis de resultado, ¿cierto? Está sobre la lista de títulos. Este me ayuda a analizar la información. Esto es lo que les quería mostrar. Miren que como yo no le he puesto ningún filtro, me está mostrando que tienen documentos, pues las referencias de documentos desde 1955, ¿cierto? Casi siempre son documentos base hasta 2020 y me está mostrando las tendencias por años. ¿Qué puedo ver que va aumentando? ¿Qué quiero mirar? El año donde más se ha publicado sobre el tema de liderazgo organizacional. Listo, 2019. Puedo seleccionar la opción desde la gráfica o puedo seleccionar la opción desde este cuadrito del lado izquierdo. Bueno, yo quiero mirar el documento o los documentos de 1958. Listo. Si yo le doy clic acá, me muestra cuáles son esos dos títulos. Me muestra también documentos por autor, quiénes son los que más publican. Me muestra quiénes son las universidades que más publican. Me muestra los tipos de documento. En su mayoría recuerden que les dije que son artículos de revista. ¿Cierto? Mírenlo acá. Después conferencias, después capítulos de libro, bueno. Áreas del conocimiento. ¿Quiénes son las áreas que más publican? Yo quiero ver solo lo que se está publicando desde el área de negocios. Listo, puedo seleccionar esta opción y me aparece esos títulos de ese filtro. Yo quiero mirar información de los últimos 5 años. Listo, vamos a filtrar desde esta parte superior. Voy a bajar acá de 2015 a 2020, analizar. Y la información ya me la va a mostrar diferente. Esta es otra forma de analizar los datos y es otra forma también de poner filtros, ¿cierto? Que miren que de los miles de resultados ya tengo 466. Vamos a filtrar, por ejemplo, acá por área del conocimiento. Seleccioné la gráfica, miren que acá me va apareciendo los filtros que yo le voy poniendo y la cantidad de resultados. Puedo analizar estos resultados nuevamente, ¿cierto? Ya solo esos 191, hacer comparaciones, no sé, sacar de pronto algunas hipótesis, revisar cada uno de los títulos por rango de años. Voy a abrir, por ejemplo, acá algún documento. Vamos a mirar. Bueno, vamos a abrir acá cualquier documento. La información que me aparece, miren que es similar a la de ProQuest, ¿cierto? Las herramientas en la parte superior, título, autor, resumen, palabras clave, los documentos relacionados en la parte derecha y las referencias bibliográficas que utilizó el autor de este documento, ¿cierto? Miren que son 222. Listo. Me gustó el título, me gustó el resumen, me gustó las palabras clave. Si yo selecciono esta opción de descargar en PDF o de guardar en PDF o descargar o enviar, solo me va a guardar todo lo que encontré acá, ¿cierto? Y miren que acá no tengo el documento completo. Voy entonces a copiar el título. Voy a abrir Google Académico. Voy a volver acá al principio porque ya le habíamos puesto filtros. Abro comillas, pego el título
entre comillas, y miren que me aparece exactamente el documento que estamos buscando, ¿cierto? Si el documento no me abre, si el documento tiene alguna barrera, bueno, voy a revisar si el documento pertenece a una base de datos que nosotros tenemos, o recuerden que acá me puede aparecer la opción de versiones. Y esas versiones me muestran las diferentes páginas donde está, donde voy a buscar que esté en texto abierto o que pertenezca a alguna base de datos que tenemos. En este caso, miren que el documento es de Science Direct. Bueno, acá creo que me sigue cargando. El caso es que acá miren que desde Google, miren que no me deja acceder al documento completo. Miren que tengo resumen, tengo palabras clave y el resto de los títulos están bloqueados, ¿cierto? Si yo intento acceder desde acá, miren que a mí me va a seguir poniendo algunas barreras. Pero como yo ya sé que está en Science Direct, yo desde acá, desde las bases de datos institucionales, voy directamente a la base de datos donde sé que está, busco el documento allí y ya tengo el acceso completo a ese documento. Listo, ¿tienen preguntas, tienen comentarios, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que reforcemos? Dayana, Pues yo, esto queda grabado para que ellos puedan acceder y volver a tener toda esta orientación. Sí, señora. De hecho, entonces en este momento les estoy enviando al chat, pues les voy a enviar como tres daticos. El primero es el hipervínculo a la evaluación de esta capacitación para que por favor me llenen esos datos. Son como 3 o 4 preguntas muy puntuales, dura menos de 2 minutos y sirve también como evidencia de que asistieron entonces a la capacitación. Entonces, por favor, me llenan esos daticos de esa evaluación. El segundo mensaje que les incluyo en la reunión es el canal de YouTube donde se están montando las diferentes capacitaciones, ¿cierto? Entonces, esta capacitación se va a guardar allí, ¿cierto? Voy a mirar si la puedo subir ahora o si la profesora desea, puedo enviarle también como el video ya con el link directo a la capacitación. Y tercero, Sí, les sería voy a... bueno. Listo, profe. Y tercero, les voy a enviar mi correo en caso de que tengan alguna dificultad con las bases de datos, con el acceso a ellas, para la recuperación de la información, para errores, o sea, no sé, cualquier cosita como relacionada como a estos temas de base de datos y recuperación de información, me pueden entonces escribir. Profe, necesita que descargue la lista de asistencia. Sí, claro, es un deber, sí. Te agradezco y luego tú me la compartes, ¿sí? Sí, señora, le voy a enviar entonces el link de la grabación ya montada en YouTube y Sí. le envío entonces Tú también sabes que lo esta. que sucede es que muchos alumnos, como ellos también trabajan, es posible que ya se hayan retirado de la sala, pero sí hubo una afluencia buena de estudiantes de este curso. Sí, señora. Bueno, ¿tienen de pronto alguna pregunta, algo adicional? Listo, entonces muchas gracias por la asistencia, por la atención. Recuerden entonces los datos que les dejé en esta conversación y por favor me llenan entonces la evaluación. Que tengan entonces un feliz día. Voy a Muchísimas dejar gracias a ti por toda tu sabia explicación. con gusto, profe. muchas Muchas gracias, gracias, que esto esté fue muy muy bien. claro. Con gusto.